Mañana es 15. Buenos días, de nuevo. Nos conectamos, por favor. Bueno, nos habíamos quedado con esta idea que nos había leído la compañera que pusimos a leer. Entonces, pero también escuché a alguien que me quería hacer una pregunta. Quisiera saber de qué se trata, por favor. No, me parece que fue una voz femenina. Sí, me parece que había una pregunta ahí. Repito, fue como que una compañera la que hizo la pregunta. Bueno, si no la hay, vamos a continuar. Bueno, entonces vamos ya a hablar de la configuración de la crisis sociosanitaria COVID-19 con respecto al agua. Y entonces vemos pues que hay toda una configuración bastante problemática. Porque aún ahora, ¿sí? Hoy en mayo del 2021 sigue el problema. ¿Sí? Porque las medidas sociosanitarias que previenen el COVID siguen su curso, siguen vigentes. Y es necesario tomar en cuenta todo lo que se dice alrededor de ello. Entonces, pero con escasez del agua, allí está, como dicen, el problema. Así que esto ha traído a que en en muchos sectores de la población, la desigualdad que venimos manejando, la figura de la desigualdad se complica más. Porque como leyó la compañera, bueno, mire, la gente que tiene posibilidades materiales, que vive en zonas en donde hay agua y llega incluso todos los días y todo el día, ahí no hay problema. ¿Sí? Ahí no hay problema, pero ¿qué hay de la gente, ¿sí? Que viven en partes o en sectores de mucha población, personas que tienen problemas de empleo formal, y que su relación laboral es con el mercado informal? O sea, ahí sí hay problemas. Entonces, es necesario ver la crisis a partir de esta situación. De ahí que podemos plantear la siguiente idea. La falta de acceso a agua y saneamiento básico es una de esas desigualdades que más pone en evidencia la crisis civilizatoria. Yo, desde que comenzamos el curso de sociología, he puesto en boga esta categoría, crisis civilizatoria. ¿Por qué decimos crisis civilizatoria? Porque no nos está humanizando, ¿sí? No nos humaniza como seres humanos, no nos humaniza como especie humana, no nos humaniza como familia esta situación. Entonces, en la que se encuentra la cultura occidental, ¿verdad? Esto no es solo de El Salvador, sino que todo es a nivel mundial. Si no, miren lo que está pasando ahorita con Israel y Palestina, ¿sí? No sé si se están dando cuenta a través de las noticias, esos bombardeos indiscriminados contra población civil, ese uso de las armas abusivas. ¿Qué nota es? Una crisis civilizatoria. Entonces, pero esa crisis civilizatoria también se da, se configura en países subdesarrollados como El Salvador, y que la vulnerabilidad ambiental es el común denominador. Nosotros somos un país con una vulnerabilidad ambiental fuerte, ¿sí? En todos los sentidos.
Resulta que los inviernos traen como consecuencia, por ejemplo, deslaves, inundaciones. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué provoca? Que muchas viviendas sean arrastradas por las corrientadas de agua. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Es que vivimos en un país vulnerable ambientalmente. No digamos con los temblores, con los terremotos también. Últimamente se han sentido muchos eventos y la gente se aflige, pues. La gente se aflige más que todo los que viven en viviendas precarias. Bien, y aquí vamos a meternos ya con los datos, ¿sí? Los datos alarmantes de UNICEF en el 2017 planteaban que 3.000 millones de personas seguían careciendo de instalaciones básicas para lavarse las manos en casa. Ojo, 3.000 millones. 1.600 millones carecían de agua y jabón. Y 1.400 millones no tenían lugar de aseo. O sea que personas, por ejemplo, con baños precarios, ¿sí? Donde ellos secretan o no existe o lo hacen en el patio, etcétera, etcétera, y cuestiones así. No es de extrañar que dicha situación de déficit afecte sobre todo a las clases trabajadoras pobres, a las mujeres y niñas y niños pobres, y que se encargan de conseguir el vital líquido en comunidades que no tienen acceso a fuentes de agua mejorada y mantenimiento. Los grupos humanos más afectados, las mujeres, los niños. Generalmente, si usted va a los barrios pobres de nuestro país, a los barrios pobres, a las colonias pobres, van a ver que son las mujeres las que acarrean el agua. ¿Sí? Ahí traen los cántaros, los niños también. Y eso también ya me va configurando una desigualdad, ¿sí? No solo una desigualdad con respecto al agua que no solo proviene de las clases sociales, sino que también de los géneros o de los grupos humanos. Medida urgente. Ante el problema del COVID, nosotros necesitamos como sociedad tomar medidas urgentes. Pero no solo como sociedad, sino que como Estado. ¿Sí? Estado. Entonces, vamos a dividir estas medidas urgentes a nivel estructural y a nivel coyuntural. Sandra Flores, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Bueno, no está quizás Sandra Sí. Flores. Ok. Por favor. Es evidente que la problemática tiene que ver con el ejercicio de poder político y las relaciones de poder político, y que para el caso de las sociedades como la salvadoreña es más que evidente la desigualdad de la existencia y acceso al agua entre la población de escasos recursos y de los abundantes recursos. Correcto. Por un lado, está identificado en determinados espacios o territorios en donde es vital líquido existente. Existe, pero no es distribuido en el lugar a la población que reside ahí, sino que es una lógica mercantil comercial. Se distribuye hacia lugares y población que demanda el vital líquido y con capacidad económica para pagar su acceso, convirtiendo o elevado la capacidad a demanda, configurado la desigualdad, pero a partir de la lógica mercantil de la oferta y demanda. Gracias. Ese es el problema que tenemos. De que los criterios dominantes para tener acceso al agua y para distribuir el vital líquido prevalecen los criterios del mercado. ¿Sí? Ojo,
y no los criterios de justicia social. Entonces, cuando el mercado prevalece, entonces nos vamos a encontrar con la lógica mercantil de la oferta y de la demanda. Cuando estamos regulados por una relación o una lógica mercantil así, no vamos a encontrar satisfacción de necesidades como sería el criterio a partir de la justicia social, sino que la satisfacción de demandas. No es lo mismo una necesidad que una demanda, aunque tienen un vínculo. Resulta que la necesidad, cuando tiene respaldo económico, entonces deja de ser no solo necesidad, sino que adquiere la connotación de una demanda. La demanda es una necesidad, pero es la que tiene respaldo económico. Él tiene el respaldo de dinero. Entonces, cuando eso prevalece, estamos bien en una situación muy complicada y problemática. Porque cuando se maneja a partir de la lógica de la oferta y de la demanda, vamos a encontrar desigualdad e injusticia social. Entonces, medidas urgentes a nivel estructural. ¿Qué quiere decir esto? Medidas urgentes que cambien de raíz esta situación que hemos venido sosteniendo durante la clase. Que superen la desigualdad en el acceso al agua. Entonces, la voy a leer yo. La pandemia COVID-19 y los procesos a los que le ha dado lugar en las distintas dimensiones de la realidad histórico-social ha incidido en el movimiento real de dichos niveles a tal grado que hizo retroceder a la economía en menos 7.9% del Producto Interno Bruto. Este dato lo manejábamos cuando vimos el problema económico y que no ocurría desde 1980 y 1981. Es de destacar entonces la vulnerabilidad que se padece como sociedad producto del modelo económico neoliberal de los últimos 31 años y el nivel medioambiental de la realidad. Es, a nuestro modo de ver, el más afectado antes, durante y con seguridad después de la pandemia. Por lo tanto, es de tratar de raíz la problemática y que en otras clases y análisis se han propuesto como lo que hemos llamado el cambio cultural necesario. Una medida urgente es empezar también a cambiar de pensar, sentir y actuar, que eso involucra a la cultura. Necesitamos un cambio cultural también en el país, y no solo a nivel nacional, sino que también planetario, o planetario. Pero también, si queremos cambiar de raíz, o sea, a nivel estructural, ¿sí?, tenemos que romper con ese modelo económico neoliberal de los últimos 30 años, porque es el que también ha procurado que todo se vea a partir de la lógica mercantil, de la lógica de esa relación entre oferta y demanda. Bien. Entonces, una medida que vendría a resolver el problema de raíz sería una reforma de salud. ¿Sí? Necesitamos en El Salvador, y esto ya lo hemos planteado, necesitamos una reforma de salud urgente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agua y salud también se vinculan estrechamente. ¿Sí? El que haya salud es porque hay condiciones, como lo llama la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Hay condiciones, ¿sí?, hay condiciones favorables para que haya salud, y una condición favorable es el agua. ¿Sí? Entonces, la relación agua y salud es muy estrecha, van de la mano, aunque no al mismo nivel en países como El Salvador. Ojo, lo que configura una situación precaria, puesto que como usuarios
de los sistemas públicos y privados de salud, somos testigos del aumento de la precariedad en los servicios de salud cuando en los distintos niveles de la salud, primero, segundo y tercer nivel, en su infraestructura, se evidencia la escasez de agua en muchos casos y una reforma de salud que en sus entrañas debe procurar el acceso al agua al recibir cualquier servicio en cualquier dependencia hospitalaria y de salud. Por ejemplo, a mí me tocó ir a pasar consulta el día de ayer, un control mensual, ¿sí?, que yo tengo porque soy paciente hipertenso, y resulta que no había agua. ¿Sí? No había agua en los baños de la unidad de salud en la que estaba pasando yo consulta. Y había gente, pues, ¿sí? Y la gente entraba, ¿sí?, porque usan los baños, pero la gente exclamaba, mire, no hay agua. Entonces, a eso vamos. Por eso debe de haber una reforma de salud en El Salvador. Y eso vendría a solucionar el problema de raíz, ojo, de raíz. La otra medida es una ley general de agua, que no existe. Que no existe. Resulta que por error yo subí, en vez de la clase, subí el documento que ustedes deben de leer para comprender la clase. Entonces, yo ya le manifesté ahí a unos compañeros que al final de la clase yo lo voy a subir esta clase que estamos viendo. Entonces, vean, una ley general de agua. El 96.5% de salvadoreños considera que es urgente que se aprueben normativas hídricas que regulen la calidad del suministro del servicio de agua que recibe la población. Un 97.6% señalan que urgen normativas sobre saneamiento y tratamiento de las aguas negras y residuales. Otro dato, y un 97.8% considera que es urgente que el agua sea reconocida como un derecho humano en la Constitución. Y ahí les pongo que hay que ver, hay que leer, hay que escudriñar ese documento. Esto último yo les manifestaba que esta semana se rechazó la Asamblea Legislativa, esta nueva que estaba de entrar. Y acordémonos que yo les dije, mire, hay que ver, hay que observar, pero con anteojos de ciudadanos, no con anteojos de habitantes. Los frutos que va a dar esta Asamblea Legislativa. Y yo lo veo como un fruto de eso, de haber rechazado al reconocer el acceso al agua como un derecho humano. Imagínense qué cosas las que suceden en este país. Por eso es que dicen que somos raros, somos una sociedad rara. Otros dicen que somos el país de los absurdos. Bueno, es necesario señalar los siguientes supuestos. A esta altura de la crisis sociosanitaria COVID-19, existe la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa saliente, o sea, la que llegó hasta el 30 de abril de este año, de la reforma constitucional que garantiza el derecho humano al agua y su saneamiento, y para ser ratificada por una nueva asamblea. Resulta que en el Estado de Derecho, resulta que existe un mecanismo de interrelación entre una asamblea saliente y una asamblea entrante. Entonces, en cuestiones de reformas constitucionales, toda reforma aprobada por una asamblea saliente tiene que ser ratificada por una asamblea legislativa entrante. Entonces, eso es lo que no se dio esta semana. Una asamblea saliente aprobó el acceso al agua como un derecho humano, pero era necesario que esta asamblea, ahorita ya en función, lo aprobara o lo ratificara.
cosa que no sucedió esta semana. ¿Sí? O sea, hay que tener en cuenta eso. Entonces, seguimos con la idea. Entonces, no fue por una asamblea, por una nueva asamblea, y en marzo de 2021, la misma Asamblea Legislativa saliente aprobó el artículo de cómo está integrada la Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua. Esto ya es dentro de una propuesta de Ley General de Agua, que también dicen que la han mandado al archivo y que en su totalidad serán estatales. Consideramos que estos presupuestos contribuyen positivamente o son condiciones necesarias para aprobar una buena y nueva Ley General de Agua. Pero la realidad es otra. ¿Sí? Entonces, estos supuestos son necesarios a la hora de abordar el problema del agua en El Salvador. Otro supuesto importante es el siguiente. Paula Ramos, ¿me lo podría leer, por favor? Sí, ahorita. Bueno. Que en El Salvador existe una crisis hídrica y que su configuración más contundente se evidencia en la escasez en diversos niveles del agua y que las causas tienen que ver con los criterios dominantes mercantiles. Incapacidad institucional, ANDA solo distribuye el 60,2% de la población, que prevalece en su producción y distribución, llegándose a una situación dramática de estrés hídrico. El agua es un derecho humano y por lo tanto 9 de cada 10 salvadoreños exigen que exista una normativa y que garantice un suministro de calidad para toda la población y que se definan parámetros de saneamiento y tratamiento de las aguas negras y residuales. Y por lo tanto la población exige que el agua sea reconocida como un derecho humano en la Constitución. Muchas gracias. Entonces, vean, ¿qué es lo que quiere la gente? Pero ¿qué es lo que hacen también los legisladores en la Asamblea Legislativa? Es todo lo contrario. Ojo con eso. El otro problema es que en El Salvador ya hay estrés hídrico. ¿Qué significa el estrés hídrico? La dificultad, ojo, la dificultad no solo material, sino que también física, territorial, para poder conseguir el agua. ¿Cuánto tiene que recorrer la gente de su casa para ir a conseguir el agua? Mire, es un tormento. Entonces, lo que produce estrés en el ser humano son todas esas incapacidades de obtener algo. Eso produce estrés. Sí, en la personalidad de las personas. Parece que vamos a ver, pues, de que si hay estrés hídrico, es porque existe esa escasez y debido al acceso nulo al servicio del agua. Mientras otros tienen un acceso óptimo al agua. Entonces, ahí está la desigualdad. Ahora, las medidas urgentes coyunturales. Vaya, decíamos que las estructurales son las que ayudan a resolver los problemas de raíz. ¿Sí? De raíz y no de apariencia. En cambio, existen también las medidas urgentes coyunturales, o sea, las del momento, que logran resolver los problemas urgentes del momento. Ojo, en eso se diferencian de las estructurales. Entonces, tenemos la siguiente idea, retomar la crisis sociosanitaria COVID-19 como una oportunidad para traer a primera plana la urgencia y preocupación por un cambio estructural que involucre a la salud, educación, comunicación, información y medios de comunicación como los niveles o aspectos de la realidad que junto con las iniciativas medioambientales se promuevan, fomenten y propongan
a través de una ciudadanía activa, ya sea en organización, concientización y movilización, la aprobación de una ley general de agua. ¿Qué queremos decir? Mire, no esperemos que en la Asamblea Legislativa, entre ellos, empiecen a hablar sobre la ley general del agua. No lo van a hacer. Tenemos que ser nosotros, como ciudadanos, en una forma organizada, en una forma consciente y en una forma movilizada, es que vamos a tener que presionar para que esa ley general del agua se empiece a hablar de ella y que se logre aprobar. Pero eso solo lo vamos a hacer haciendo medidas. Ir a la asamblea en marcha, organizado y con un pliego de peticiones. Eso es lo que nos va a ir tocando hacer. Porque ellos no lo van a hacer. Ojo con eso. Y otra medida urgente, y para mí que es novedosa, porque yo hace unos 20 años no escuchaba esto de cosechar y cultivar algo. No lo escuchaba. Hace 20 o 30 años aquí en el país, no se oía esta idea de la cosecha y cultivo del agua. Así que quisiera que me lo leyera alguien, ¿sí? Podría, David Tovar, nos podría leer esta diapositiva, por favor. ¿Nadie? ¿Karen López? Ya. Ok. ¿Sí? ¿Me lo van a leer? ¿Me escucha, Lick? Sí, lo escucho. Adelante. Ok. Cosecha y cultivo del agua. Como una iniciativa y preocupación en correspondencia a la evidente escasez del agua en diversas partes del mundo, se ha introducido una nueva tecnología y que tiene que ver con el quehacer cotidiano de la población en general y de los sectores poblacionales que más sufren la escasez del precio líquido y que consiste en la captación de la precipitación pluvial para usarse en la vida diaria, es decir, el uso de las aguas lluvias como el sustituto del agua potable, todo para no utilizar innecesariamente Utilizar el agua del de los mantos el agua de freáticos. los mantos freáticos. Todo lo anterior mediante procesos provenientes de sistemas de captación de aguas y que se encargan de cosechar y cultivar el agua con tratamientos adecuados para ser usados óptimamente en actividades y áreas fundamentales como la salud, la agricultura, ganadería y saneamiento. Los medios naturales de captación, lluvia, niebla y aire. Gracias. Ven, esta tecnología es novedosa, al menos aquí en El Salvador, porque, repito, hace unos 15 años, ¿no? ¿Qué íbamos a pensar nosotros en cosechar y cultivar agua? Entonces, lo que acaba de leer el compañero, pues, nos invita a reutilizar el agua lluvia. ¿Sí? Somos afortunados porque tenemos un régimen de lluvia abundante. ¿Sí? Abundante. Entonces, ¿por qué no retomar el agua lluvia? ¿Por qué no reusar el agua lluvia? ¿Sí? Claro, adecuadamente. ¿Sí? Adecuadamente. Y eso lo permite la tecnología. Y eso es cultivar y cosechar agua. Pero el ánimo de introducir esta tecnología es para no utilizar innecesariamente el agua de los mantos freáticos. Resulta que los mantos freáticos son los mantos en donde está el agua potable, o sea, para ser usada para beber. Entonces, esos mantos freáticos hay que conservarlos lo más que se puede. Y por eso es que se utiliza el agua lluvia. Y nosotros que tenemos un régimen de lluvia, los inviernos en nuestros países son lluviosos.
Entonces, es de considerar a la lluvia como un recurso. El otro es la niebla y el aire también. Así que esta es otra medida a nivel coyuntural. Bien. Entonces, llegaríamos aquí con el cuestionario de debate número 14. Y como lo dice aquí, será formulado y definido por ustedes. Solo serán 5 preguntas al respecto. Pero lo van a hacer ustedes. Ya está la herramienta tarea en donde ustedes lo van a enviar. Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre la clase. ¿Eso va a ser individual o va a ser grupal? Yo desde el principio les dije que los grupos se conservaran, porque estos cuestionarios lo van a hacer ustedes en grupos. ¿Recuerdan que yo les dije eso? Entonces, hoy los cuestionarios ustedes los van a formular y los van a resolver. Y de ahí yo voy a retomar las preguntas que van a ir en el examen parcial. O sea que hoy ustedes van a ser el 100% de responsables de cómo van a ir formuladas esas preguntas del último examen y final. ¿Hay alguna otra? ¿Sí? ¿Y se va a subir esta presentación ahorita? Ahorita lo voy a... Hoy que nos despidamos, la subo. ¿De acuerdo? Vaya, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No la hay? Bueno. Entonces nos vamos a ir para resolver esto que yo les dije. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, Muchas gracias. Bueno, pasen. Feliz día. Bueno, feliz día para todos y todas. Adiós.